A ver, si nuestro ADN es en un 98% idéntico al de un chimpancé, ¿qué nos hace pensar que somos tan especiales? Es una buena pregunta. Y tengo otra, que es incluso más incómoda. ¿Y si ese 1,6% que nos diferencia, en lugar de ser nuestra mayor virtud, fuera en realidad el origen de nuestra capacidad para autodestruirnos? Es que justo ese es el punto de partida de Jared Diamond en su libro El ascenso y la caída del tercer chimpancé. Exacto. Nos pone un espejo delante que, la verdad, no apetece mucho mirar. Nos obliga a vernos no como, no sé, una creación especial, sino como lo que somos. Un animal más. Un tercer tipo de chimpancé, junto al común y al bonobo. Nuestra separación evolutiva es un parpadeo en tiempo geológico. Hoy vamos a analizar a fondo las ideas más polémicas de ese libro. Queremos entender por qué una especie tan inteligente como la nuestra parece, no sé, empeñada en destruir su propio hogar. Y lo interesante es que Diamond dice que nuestro ascenso y nuestra caída no son dos cosas separadas. Son la misma cosa. Son la misma cosa, sí. Venga. Las dos caras de la misma moneda. Esa chispa que nos dio el poder es la que ahora mismo alimenta el fuego que lo puede consumir todo. Y lo más perturbador es que no es algo moderno. ¿No es de la revolución industrial? Para nada. Él rastrea esta tendencia destructiva, la ecológica y la de matarnos entre nosotros, hasta el mismísimo origen de lo que nos hizo humanos. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio, el ascenso. ¿Qué fue lo que nos catapultó? Porque, a ver, durante milenios vivimos con otras especies humanas. Los neandertales, por ejemplo. Claro. Tenían un cerebro incluso más grande. Estaban súper adaptados. Y sin embargo, se fueron. Se fueron y nosotros nos quedamos. Ocupamos todo. Hace unos 50.000 años algo hizo clic. Es lo que Diamond llama el gran salto adelante. Que no es un cambio físico, ¿no? No es que los fósiles de repente sean distintos. Exacto. Es una explosión pero cultural. De repente, de la nada, aparece el arte, las joyas, herramientas súper complejas, ropa y sobre todo la capacidad de llegar a sitios como Australia. Que eso implica navegar, implica planificar. Una planificación brutal, sí. Entonces, si el cerebro era el mismo, ¿de dónde sale todo eso? Esa es la gran pregunta. Pues la hipótesis más fuerte, la de Diamond, es que no fue un cambio de hardware, por así decirlo. ¿Fue una actualización de software? Eso es, una actualización radical. El catalizador fue el lenguaje moderno y complejo. ¿Y cómo surgió? Pues seguramente por pequeños cambios en la laringe, en la lengua, ajustes que nos permitieron hacer muchos más sonidos y mucho más precisos. O sea que la capacidad de hablar lo cambió absolutamente todo. Todo, completamente. El lenguaje permite pasar el conocimiento de padres a hijos. Ya no tienes que inventarlo todo de cero en cada generación. Claro. Te permite coordinarte para cazar, crear mitos que unen al grupo. Liberó el potencial de un cerebro que ya era grande, pero que hasta entonces, funcionaba un poco a medio gas. Y este software del lenguaje no solo nos permitió construir herramientas, sino también construir la idea de nosotros. Y por lo tanto la de ellos. Justo ahí. Ahí empieza todo. Ahí empieza esa dualidad, sí. Cooperación dentro del grupo y conflicto con los de fuera. Y es increíble pensar que un Cro-Magnon de esa época Era igual que nosotras. biológicamente idéntico. Si lo traes aquí, podría aprender a pilotar un avión. La razón por la que ellos no construyeron rascacielos fue por falta de miles de años de conocimiento acumulado, no por falta de capacidad. Es una idea que da vértigo, la verdad. Pero es que Diamond no se queda ahí. Se mete en un tema que parece, no sé, menos evidente. Nuestra vida sexual. Dice que es rarísima. ¿Y lo es? Es una anomalía en el reino animal. Piensa en 3 cosas. Primero, la ovulación oculta. Que la hembra no da señales de cuándo es fértil. Ninguna señal externa, ¿no? A diferencia de casi todos los demás mamíferos. Lo cual es súper ineficiente si solo piensas en reproducirte. Totalmente. Segundo, la receptividad sexual es constante, no hay un celo. Y tercero, formamos parejas estables, monógamas, pero dentro de grupos sociales enormes. Esa combinación es rarísima. Vale, puesto así, la verdad es que suena a que la evolución nos lo ha puesto muy difícil. ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto? Pues unas consecuencias que definieron nuestras sociedades. Por un lado, el sexo se convierte en algo recreativo que une a la pareja. Eso está bien. Pero hay un pero. Hay un pero gigantesco para el macho, la incertidumbre de la paternidad. Claro.
Al vivir en grupo, con una pareja que siempre está receptiva, pero sin saber cuándo es fértil, un hombre nunca, jamás podía estar 100% seguro de que sus hijos eran suyos. Y me imagino que esa duda ha movido montañas a lo largo de la historia. Ha movido el mundo. Diamond dice que de ahí nacen muchísimas de nuestras leyes y estructuras sociales. Piensa en las leyes sobre el adulterio. Siempre han sido asimétricas. Totalmente. La infidelidad de la mujer era un crimen gravísimo, casi contra la propiedad del marido. ¿Por qué? Porque ponía en duda la herencia. La del hombre Daba igual. era una falta menor o directamente irrelevante. El objetivo no era la moral, era el control de la sexualidad femenina para garantizar la certeza de la paternidad. Y esa necesidad de control la llevamos a una escala mayor, al control, o más bien a la destrucción de nuestro entorno. Aquí es donde él desmonta la idea del buen salvaje. La pulveriza. Dice que la idea de que los pueblos antiguos vivían en armonía con la naturaleza es una fantasía rusouniana. Una fantasía. Él sostiene que nuestra manía de destrozar el entorno no es algo industrial, es algo que llevamos haciendo desde que tuvimos poder para hacerlo. La única diferencia es que antes el poder era local. O sea que el problema no es la tecnología, es la mentalidad. Dame un ejemplo de esto, uno que sea claro. El libro está lleno y son brutales. Quizá el más claro es lo que él llama el Holocausto de Nueva Zelanda. Suena fuerte. Los maoríes llegaron a unas islas vírgenes, llenas de unas aves gigantes que no volaban, las moas. Habían evolucionado millones de años sin depredadores. Eran presas facilísimas. Facilísimas. Bueno, pues en pocos siglos los maoríes cazaron hasta la extinción a las 12 especies de moas y a otras 20 especies de aves. ¿Con tecnología de la Edad de Piedra? Con tecnología de la Edad de Piedra. Y no fue algo aislado. Piensa en los Anasazi, en Chaco Canyon, en Nuevo México. Construyeron unos edificios de piedra alucinantes. Impresionantes, pero colapsaron, en parte por un suicidio ecológico. Talaron todos los árboles del cañón para construir y para hacer fuego. ¿Y qué pasó? Pues que provocaron una erosión masiva, se cargaron sus sistemas de riego y la tierra se arruinó. 800 años después, aquello sigue siendo un desierto por su culpa. Y esto nos lleva a la otra gran sombra del libro, que es el genocidio. Lo presenta casi como una constante. Sí, y aquí es donde se pone todavía más incómodo. Porque no solo habla de casos históricos, como la aniquilación de los tasmanos por los británicos. Busca la raíz biológica. Exacto. Cita los estudios de Jane Goodall con chimpancés. Ella documentó auténticas guerras. Grupos de machos que patrullaban y se encontraban a un macho rival solo. Lo mataban a golpes. Vaya. Y así, a lo largo de los años, podían aniquilar a todo el grupo vecino para quedarse con su territorio. Pero aquí hay un peligro, ¿no? Si decimos que esto es parte de nuestra herencia evolutiva, ¿no estamos casi justificándolo? ¿Como si fuera inevitable? Es un riesgo. Y Dynamon lo sabe. Su argumento no es determinista. No dice, estamos condenados a matarnos. Lo que dice es, cuidado, que este impulso oscuro es parte de nuestro legado. Entender de dónde viene. Eso es. Entender la raíz no es excusar. Es saber contra qué demonios estamos luchando. Es la diferencia entre un médico que te dice, tienes predisposición a esto, así que cuídate. Y uno que te dice, vas a morir de esto, no hay nada que hacer. Entendido. Vale. Entonces, si con hachas de piedra causamos extinciones masivas, ¿qué significa eso para nosotras hoy, que operamos a escala global? Aquí el título Ascenso y Caída se vuelve casi una profecía. ¿A qué caída se refiere él? La caída, para él, es sin duda el colapso ecológico global. Los desastres de antes eran locales. Los maorí extinguieron a los moas, pero no afectaron a América. Claro. Los Anasazi arruinaron su cañón, pero no el Amazonas. El problema es que hoy, por primera vez, actuamos como una única fuerza geológica. Todo está conectado. ¿Y la velocidad? La velocidad es otra. Es drásticamente superior. Las tasas de extinción que estamos causando son cientos de veces más altas que la tasa natural. Estamos en medio de la sexta gran extinción, y el meteorito somos nosotros. Diamond usa una analogía que es terrible pero muy buena. Dice que destruir ecosistemas es como dejar que un cirujano te quite partes del cuerpo al azar. Vaya. Quizá te quita un poco de grasa y no pasa nada. O quizá te extirpa el páncreas y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Su conclusión es que el holocausto medioambiental no es una amenaza, es algo que ya está pasando. Exacto. A diferencia de una guerra nuclear que podría o no pasar, esto es una hemorragia lenta que ya está en marcha. Es que es abrumador. Después de todo este recorrido, la imagen que me queda es la de un animal con una inteligencia que es a la vez una bendición y una maldición, con una historia larguísima de no aprender de sus errores. Sí. Parece que la destructividad no es un fallo del sistema, sino
una característica de nuestro ascenso. Es la conclusión más sombría, sí. Pero Diamond no nos deja en la desesperación absoluta. Deja una rendija de esperanza. ¿Ah, sí? Sí. Dice que si hay algo que nos hace únicos de verdad, más que el arte, es la capacidad de aprender de la historia, de tomar decisiones conscientes. Ningún otro animal puede hacer eso. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Él habla de dos tipos de ADN. El biológico, el que nos viene de fábrica y no podemos cambiar. Nuestro hardware. Con sus simplicios y sus demonios. Eso es. Pero luego está el segundo ADN. Nuestra cultura, el conocimiento, la ética, la ciencia. El ADN cultural. Exacto. Y este ADN cultural evoluciona muchísimo más rápido que el biológico. Y la pregunta final, la que deja en el aire, es esa. Si podemos cambiar nuestro ADN cultural, Justo. ¿Podemos cambiar ese ADN cultural de autodestrucción antes de que nuestro ADN biológico nos lleve a la caída definitiva? La respuesta, pues, definirá si el tercer chimpancé tiene futuro o no.